en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución. Si les llama la atención este peluchito, es el micrófono que le puse pues el antiviento para que pues no se nos pueda colar alguna ráfaga que nos haga sonar mal este audio. Y por cierto, le doy las gracias a mi buen amigo José Jorge Romero, que tuvo a bien regalarme este microfonito y que ha servido bastante bien. Bueno, pues fíjense que lo que les quiero contar hoy, aparte de obviamente recordarles que estamos viviendo pues una fecha histórica que pues han determinado los historiadores, o ya lo habían determinado desde antes, pero que digamos lo están pues haciendo patente. Se trata de los 500 años de lo que se llama ahora la resistencia por Tenochtitlán, o la gran resistencia de Tenochtitlán. Entonces, saludos Rubén, bienvenido. Saludos, muchas gracias. Entonces, pues estos esfuerzos que está haciendo el gobierno, no se trata nada más de hacer fiesta por hacerla, no se trata nada más de estar haciendo irigotes, como dicen algunos. Bueno, de hecho le están llamando de formas más feas. En la derecha ya saben que vino Javier Lozano, que pues dirían algunos, qué feo, ¿no? Que le digan al señor Saco de Pus, no sean así, no se pasen, pero en realidad es que se lo gana, ¿no? Vino a decir que esto era una mamada, así lo dijo, que no había tal resistencia de Tenochtitlán, sino que más bien había sido conquista, reivindicando la conquista. Pero realmente pues lo que tenemos es, creo que como les había dicho en algún momento, un desagravio. Déjenme ver, Marco Sánchez, muy bien, muchas gracias. Sí, andan rabiosones, exactamente. Pues lo que tenemos y lo que está implementando el gobierno es, me parece, el gran desagravio. ¿Qué quiere decir el desagravio? Digamos que un agravio es un insulto. Digamos que la historia, la manera en que la historia se estuvo concibiendo, la manera en que la historia se estuvo contando, pues es más bien como una especie de gran insulto a la memoria de los pueblos originarios. Es una especie de gran insulto también de ponerle el pie sobre la cara, de ponerle el pie en el cuello al gran pueblo de México, que no nada más es el mestizaje, porque quisieron cubrirlo con que el mestizaje lo es todo, pero sin embargo no solo el mestizaje es lo que domina la historia de México, sino que también quedaron los remanentes de los pueblos originarios, quedó mucha gente a la que se les ha llamado, digo, de manera imprecisa, pues indígenas. Ya está lloviendo y vamos un poquito para acá, no perdamos la perspectiva, nada más voy a moverme un poquito para acá, para ver si nos podemos tapar un poco, nos podemos guarecer. Déjenme ver, traigo el tripié completo y seguimos relatando. Déjenme ver si puedo ir allá donde está un arbolito, permítanme, mientras les muestro la panorámica. Tengo que ir con el tripié abierto, no me queda de otra. Hay mucha algarabía, mucha gente aquí que pues ya trae fiesta, fíjense, no era la idea, realmente mucha gente no se lo esperaba, pero pues ya prácticamente andamos de fiesta. Y creo que el famoso mes patrio, el famoso mes de la independencia, aquí voy a dejarlo donde está un árbol, permítanme, ahí estamos. Ahora sí, no se ve mucho de la perspectiva, la voy a cambiar, permítanme otra vez. Ahora sí ya estamos. Pues les decía, se trata de una historia pues que la escribieron los vencedores, ¿no? Se trata de una historia que pues realmente nos la impusieron diciéndonos que nos vinieron a civilizar. Bienvenido Fanito, muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Dicen que nos vinieron a civilizar, dicen que nos vinieron a dar religión, a dar, digamos, pues una forma, unos códigos de conducta, un idioma, porque ellos consideran, aparte, de hecho, si se fijan, mucha gente todavía les llama dialectos a las lenguas originarias. Sin embargo, pues esto no está de más. Bienvenido Manu, gracias por tu apoyo, muchas gracias. Sabemos que las lenguas originarias, pues no se llaman dialectos. Dialecto más bien es la variante de una... mi Sonris Hernández, Herdes, bienvenida, muchas gracias. Un dialecto es más bien la variante de una lengua, de cualquier lengua. Digamos que, por ejemplo, nosotros tenemos el español de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues ese es un dialecto del español. ¿Quién es? Ah, Iván, bienvenido Iván, muchas gracias. Saludos. Entonces nosotros tenemos el español de México, ¿no? El español de la Ciudad de México, entre comillas, porque no es un solo español tampoco, porque también está dividido en muchos dialectos. Entonces los dialectos son esas variantes.
Sin embargo, en algún momento nos enseñaron mal la historia de las lenguas originarias y nos dijeron que se llamaban dialectos y eso se convirtió en una forma peyorativa de llamarles a las lenguas originarias. Pero entonces todo eso es parte del gran legado, todo eso es parte de una forma en que se contó la historia y que a lo mejor no nos queda claro bien cómo funcionan estos procesos históricos. No se trató ni totalmente de una conquista, pero tampoco se trató de un proceso de civilización como está diciendo la ultraderecha. Lo que tenemos aquí pues es la representación, ya lo habíamos visto, de hecho podemos dar otra panorámica un poquito más, lo que pasa es que ese camión nos tapa, pero detrás de ese camión, y a ver si ahorita si deja de chispear nos movemos, detrás de ese camión está la representación del Templo Mayor, ¿no? Del Teocalli, de la Casa de los Dioses. Estos eran lugares de rituales donde se rendía culto a las deidades, pero las deidades no eran nada más dioses que no tenían, digamos, rostro o dioses inalcanzables, sino que las deidades para el mundo azteca, para el mundo mexica, las deidades eran más bien el viento, por ejemplo, eran el agua, eran también el sol, era la luna, y siempre había una enorme pugna entre el sol y la luna. De hecho, en la piedra del sol, en lo que llaman el calendario azteca, que más bien los historiadores y antropólogos y también arqueólogos llaman la piedra del sol, pues ellos llegan a notar siempre la presencia de esta lucha entre el día y la noche, entre la oscuridad y el día, pero no es una lucha de que se tenga necesariamente que imponer el día o que necesariamente se tenga que imponer la luz. Eso es una connotación o es una concepción judeocristiana donde nos meten al diablo entre ceja y oreja. Saludos, Eduardo, bienvenido, muchas gracias. Pero realmente para los aztecas, para los mexicas, no había una concepción totalmente del bien y del mal en términos de que una entidad fuera diabólica, de que una entidad representara el mal, como el diablo en las religiones judeocristianas, sino que más bien, como ya lo hemos visto y como de hecho pues así funciona la cosmogonía de los pueblos originarios, el cortarle el flujo al universo, porque nosotros, ya lo decían estas culturas, estamos en un constante viaje por el universo, estamos dando vueltas, estamos en un universo, en un devenir cíclico. Entonces, cortarle el flujo a este devenir cíclico, cortarle el flujo a este proceso, pues es realmente la maldad. ¿Y qué implica también? Cortarle el flujo al proceso. Cortarle el flujo al proceso también implica el daño al prójimo, el daño a los árboles, el daño al medio ambiente en general, aunque ellos no lo concebían como medio ambiente, realmente ellos más bien consideraban que el hombre era un elemento más del medio ambiente. El hombre era uno de tantos engranes que conforman la realidad, y la realidad está conformada por los astros, y la realidad está conformada por lo que llamamos el medio ambiente de la Tierra, y también por nuestra naturaleza espiritual y nuestra naturaleza corporal. Entonces, quien atenta contra esa naturaleza espiritual, corporal, no solo del ser humano, sino también de todos los elementos que nos rodean, de todos los elementos que por lo tanto son sagrados, en realidad ese es el verdadero mal. El verdadero mal es el atentar contra los elementos, pero recordemos, el ser humano es parte de los elementos, como lo dijo también el jefe Seattle, que recordemos que le manda esa carta al presidente Franklin Pierce en 1865, le manda esa carta donde le dice: la tierra no pertenece al hombre, el hombre es el que pertenece a la tierra, y lo que le pase a la tierra inexorablemente le pasará al hombre. Eso era una advertencia de que el pensamiento individual, el capitalismo, todo eso que trajeron los españoles junto con las enfermedades que bien ya nos las están mencionando, iban a acabar inexorablemente con nuestro entorno, iban a acabar inexorablemente con aquello que a fin de cuentas es nuestro hogar, y a fin de cuentas está lleno de elementos que son nuestros hermanos, que ahí en esa misma carta, bella por cierto, muy bella, búsquenla si en algún momento quieren, es la carta del jefe Seattle, el jefe de la tribu de los Squamish o del pueblo Squamish, que le manda al presidente gringo Franklin Pierce en 1865. Muchas gracias, Sánchez, muchísimas gracias. Gracias, compártelo por favor, porque pues me estuve puliendo, estuve estudiando mucho para venir aquí y que este gran día valiera la pena junto a todos ustedes, así que ojalá lo puedan compartir. Pues les decía, el jefe Seattle le advierte al presidente Franklin Pierce en 1865 que su pensamiento individualista, su egoísmo y su capitalismo, aunque en ese entonces todavía no se conocían con esos nombres, iban a terminar dando por
por muerto, tirando por tierra todos los esfuerzos de los pueblos originarios por preservar la tierra. Y entonces decía precisamente esta máxima que no se les debe olvidar: la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra, y lo que le hagamos a la tierra, y no nada más a la tierra, sino agregaría yo al prójimo, nos va a pasar a nosotros, porque nosotros, el prójimo, los animales, todos los seres vivos, el agua que corre por nuestras ahora secas calles que antes fueron canales, y todo ese aire que respiramos, es parte de nosotros, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestros ancestros. Y de hecho, pues aparte de todo eso, los aztecas, ves que observo aquí las iluminaciones que espero igual tengamos el honor de que prendan mientras estoy aquí hablándoles. Los aztecas tenían ese profundo sentido del viaje hacia el más allá, que cuando venga la época del Día de Muertos, pues ya lo estaremos revisitando. Déjenme dar chance aquí, porque están barriendo, y les sigo platicando. Pues miren, les voy a platicar. ¿Alguien de ustedes sabe quién era Quetzalcóatl? Ahora sí. ¿Qué nos decía aquí en el comentario? Vamos a ver. Dice: si tú compartes sacarle el corazón a alguien para ofrecérselo a un supuesto Dios es tremendo, pero comparado con la Inquisición le queda muy corto. No necesariamente era la serpiente emplumada, así lo tenemos como una visión icónica de que ha trascendido, digamos, históricamente, pero de hecho era una persona, era un gobernante de los mexicas. Sí pasa a la historia, pasa, digamos, a los registros como una deidad. Pasa a los registros como una deidad. Pero originalmente era... saludos, Domingo Santibáñez, saludos, muchas gracias por estar aquí. Fíjense que esto se da, esta es como una especie a lo mejor de pues universal antropológico que se da en muchos pueblos del mundo, en muchas saludos, viejón, muchas gracias por estar aquí. Es un universal, digamos, un universal antropológico que se da aquí en digamos, no nada más en esta religión, en la religión de los aztecas, en la religión mexica, sino que curiosamente también se da en las religiones judeocristianas. De hecho, ahí existen los iluminados. Uno de esos iluminados, uno de esos, digamos, ungidos, porque le llaman el Christos, y el Christos significa en lengua griega el ungido. Ungido significa que te ponían un aceite, y al ponerte un aceite significa que eras el elegido. Entonces, el Christos básicamente era una persona que se convirtió en Dios, que se fue haciendo Dios. Muchas gracias, Ceci, muchísimas gracias. Una persona que se fue haciendo Dios. Y fíjense que curiosamente también, digamos que Quetzalcóatl fue un hombre que se convirtió en Dios. Según digamos, la tradición oral, según también los registros, que no se revisitan mucho, que no se estudian demasiado, pero fíjense que me acabo de enterar que en los tiempos cuando ya, digamos que el imperio tolteca, o más bien el pueblo tolteca iba ya de salida, iba en decadencia, digamos que su último legado es de Acatl, grábense este nombre, Acatl Topiltzin. Era el nombre de un gobernante tolteca nacido en lo que ahora sería el estado de Morelos, que digamos que fue el último gobernante del reino de Tula. Tula se extendía incluso pues hacia abajo, incluso hasta Morelos, pasando por lo que ahora es el Valle de México. Entonces, Acatl Topiltzin en realidad era el nombre terrenal, entre comillas, de lo que ahora conocemos como Quetzalcóatl. Se dice que cuando muere, digamos que su muerte es simbólica, no es propiamente una muerte como la de
que podemos tener nosotros o como la que puede tener cualquier ser humano, sino que ese tipo de muerte más bien es como una especie de ascenso, pero no ascenso propiamente a los cielos, sino un ascenso simbólico a través de las aguas. Él se va en unas aguas, él digamos, Seacatltopiltzin, se va cubierto de plumas, se recubre de plumas de quetzal y se va en una barca de plata, hacia Coatzacoalcos, digamos que toma rumbo desde la parte de Tula, que era como que la capital de ese pueblo tolteca, donde estaban los grandes centros de adoración, los centros urbanos, toma rumbo por el río, por los ríos, hacia Coatzacoalcos, pero se pierde, pero queda con la promesa de volver. Y entonces analicémoslo, les digo, es un universal antropológico, porque pues tiene las características de alguien que no nace siendo Dios, pero nace siendo elegido por los dioses, que se convierte en un gobernante que es sabio y que muestra la luz, y que posteriormente tiene un viaje iniciático que se considera una especie de muerte, porque nosotros como seres terrenales no lo podemos entender, pero que sin embargo este viaje simbólico tiene una promesa de vuelta, al igual que el ascenso a los cielos de Jesús en la religión judeocristiana, más bien concretamente en el cristianismo y en el catolicismo. Entonces, pues así funciona, digamos, este simbolismo de Seacatltopiltzin, que se convierte en Quetzalcóatl, que posteriormente pasa a ser Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Pero fíjense cómo se arraiga digamos, esto que lo llaman el mito formativo, cómo se arraiga de tal forma que en el pueblo de mi mamá, allá en el Mineral del Chico, que es un bosque que está lleno de cuevas, de cañadas, de riscos, de lugares muy recónditos, y donde por supuesto pues uno de los animales no endémicos, pero sí muy característicos de ese bosque, es la serpiente de cascabel, el crótalo diamantino. Pues ese animal, digamos que tiene un simbolismo muy especial, porque ahí obviamente pues siempre en muchos lugares se habla, y esto es más bien una perspectiva como de la criptozoología, ¿no? La criptozoología, recuerden que es una ciencia o pseudociencia que trata de buscar o trata de hacer palpables los descubrimientos de ciertos animales que son imposibles o que nadie ha visto, ¿no? Más bien que muchos dicen ver, pero que nadie ha hecho palpables en los registros de la biología. Entonces, digamos que esta serpiente, el crótalo diamantino, esta serpiente de cascabel, pues obviamente es, como en muchos otros pueblos, digamos, que uno de los símbolos que van creando mitologías. Y fíjense cómo en esta parte de Hidalgo, que el Mineral del Chico, que tiene todavía muchos vestigios de cazadores recolectores, que por cierto les voy a hacer un pequeño especial con los videos que grabé de allá. Y saludos, Claudia Castro, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Siéntate, toma asiento, estamos en una, no diría clase, pero a lo mejor una pequeña exposición con la parte simbólica y la parte histórica de todo digamos, este gran festejo que estamos viviendo. Pues les decía entonces, fíjense, esa parte del Mineral del Chico, allá en Hidalgo, que es donde hay vestigios todavía de cazadores recolectores, hay mucha obsidiana ahí, no se sabe que haya realmente cerca yacimientos de obsidiana, sino que más bien ahí se trabajaba mucho la obsidiana. Eso es lo que le llaman la lítica. La lítica es el trabajo de la piedra. Entonces, pues la obsidiana, digamos que se encuentra ahí mucho en forma de puntas de flechas, en forma de cuchillos rituales o de cuchillos de cocina. Pero aparte, otra cosa interesante que se encuentra ahí, por ejemplo, son basamentos de antiguos temazcales. El temazcal no era nada más irse a bañar, el temazcal era una forma ritual también de purificación y de contacto con el mundo espiritual, por medio incluso de la exudación y también de la inhalación de ciertas hierbas, o incluso el consumo de peyote en algunos lugares de la República. Y entonces esos basamentos de temazcal, digamos, esas bases que eran digamos, contornos de piedra, contornos de pedernal, pues los alzaron después y los hicieron casas o los hicieron cocinas, pero cocinas porque en esos lugares, en ese tipo de lugares, ya saben, en provincia, se estila también que la casa está aparte, la casa es una construcción y la cocina está aparte, donde se convive, donde se tiene una hornilla, donde se puede compartir el pulque, se puede compartir el mezcal, dependiendo de la región. Bueno,
volviendo entonces a lo del Crótalo Diamantino y la relación con este lugar que les digo, ya les estaré poniendo un mini documental de cuando tuve la oportunidad de hacer senderismo allá, que la tengo muy seguido, hay que decirlo también. Saludos, Francisco, muchas gracias por unirte, muchas gracias. Bueno, pues entonces fíjense, este simbolismo tan potente. Estamos hablando de que el imperio mexica, pues cuántos años tiene, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya? Pues que cayó, entre comillas, pues 500 años, ¿no? Estamos hablando también de que ahí estuvo presente el imperio tolteca, de hecho mucho más cerca, en Hidalgo. Pues fíjense que el Crótalo Diamantino, esta serpiente de cascabel, como les digo, es un animal de la región, un animal que pues se dice, mi papá cuenta que en esos años miró a la serpiente emplumada. Sí, a eso voy, fíjense cómo es potente esta leyenda, y sin hablar de dioses, porque ya la gente evidentemente en muchos lugares es católica, pero eso tiene que ver con las teorías de Francisco Romero Vargas Moctezuma, que él decía que la cultura de la náhuatl no se perdió ni tampoco se sincretizó necesariamente, sino que más bien muchas personas, los sabios, los que eran los encargados de guardar todo este conocimiento, huyeron hacia las montañas, hacia el desierto, y guardaron todos estos conocimientos, y después esos conocimientos van saliendo a cuentagotas para aquellos que los quieran ver. Entonces, como les decía, ahí en el Mineral del Chico, a mi mamá le contó mi abuelita, y probablemente a mi abuelita le contó su mamá, y así se transmitió de generación en generación, sin que necesariamente todavía, ya no se practica una religión mexica, ya no se practica una religión azteca, pero eso es curioso, ya siendo católicos, digamos que dentro de sus leyendas todavía está presente Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de una cueva que nadie podía encontrar, porque así son las leyendas, porque no podemos, si encontramos la cueva le quitamos la magia. Si decimos esta es la cueva, a lo mejor se va la magia. Entonces decía, había una cueva donde iba a dormir muchas noches una serpiente de cascabel gigante, una serpiente de cascabel que era la más grande de todo el bosque, que a veces era maravilloso verla, incluso cómo se alzaba, cómo respingaba, así como cuando se ponen en posición de ataque las víboras y que lanzan la mordida. Bueno, pues que era maravilloso verla así. Muchísimas gracias, Alex, muchas gracias, amigo, muchísimas gracias. Y entonces fíjense que dijeron, un día esa víbora, o en un tiempo, unos años después, esa víbora se fue volviendo vieja, cada vez más vieja, cada vez más cansada. Ya no se podía alzar para dar la mordida, ya no se podía, su reptar ya era lento, ya sonaba la hojarasca, arrastraba troncos cuando se iba moviendo. Bienvenida, Jen, muchas gracias por acompañarnos. Y entonces, en una de esas veces que la víbora se metía a dormir ahí, a esa cueva, en una de tantas ocasiones, se durmió de más, se quedó dormida, siguió dormida, y después le empezaron a salir plumas, muchas plumas, y después le salieron alas como si fueran las de una enorme garza, y después esa víbora, gigante y vieja, pero ya dotada de alas multicolor, como la que vemos allá atrás, según la leyenda, se fue volando. Y si uno le preguntaba a su abuelita, ¿a dónde se fue volando? Se fue volando al mar, decía. Es la leyenda de Quetzalcóatl, pero encuadrada en otro contexto de gente que ya es católica, que ya no cree en los antiguos dioses, pero que sin embargo, a través de la tradición oral que nos sigue maravillando, les rinde culto, les sigue rindiendo culto a los antiguos dioses a través de la tradición oral. Los antiguos dioses siguen vivos, no nada más en forma de tradición oral, también en forma de lluvia, en forma de viento, en forma de memoria. En la memoria viven los dioses antiguos. Ahora les voy a contar la historia de otro dios azteca. Déjenme ver si me puedo hacer más para acá, porque en momentos arrecia la lluvia. Ahí estamos. Mientras no se moje el teléfono, todo está bien.
Entonces, como les decía, les voy a contar ahora la historia. No me acomodo, ahí está. Les voy a contar ahora la historia de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, que es otra deidad representante del sol. Porque Quetzalcóatl vence a su hermano Tezcatlipoca. Su hermano Tezcatlipoca, que es el representante no de la oscuridad entendida como la maldad, sino el representante de la oscuridad entendida como la noche. Y les recuerdo, está siempre esta enorme pugna entre el día y la noche, entre la oscuridad y la luz, pero no en un entendido de que la luz sea el bien y de que la oscuridad sea el mal, sino en un entendido nada más de que estos son los ciclos que están en equilibrio, pero que a veces alguno de ellos quiere imponerse encima del otro. En este caso, pues como de hecho la deidad mayor era el sol, así funcionaba la cosa, ¿no? Así funcionaba, se tenía que imponer, digamos, que la deidad mayor, que era el sol, y por eso es que pues Quetzalcóatl queda como el dios mayor, digamos, un representante del sol, pero asimismo queda otro representante del sol, que es hermano, déjenme ver si puedo abrir la toma, déjenme ver, hermano de Coyolxauhqui. Ella es Coyolxauhqui, a ver si la ven por ahí, ahí la tenemos, no está muy bien enfocada, pero Coyolxauhqui es la diosa, digamos, que queda como la luna, que queda como la representación de la luna. De hecho, por eso ahí la vemos como una representación, como rodeada, representada en una media luna, en un cuarto menguante. Fíjense que es también muy interesante la historia de Huitzilopochtli, porque algunos historiadores y algunos antropólogos lo llaman como una especie de Jesucristo, entre comillas, de Jesucristo azteca o de Jesucristo preazteca, de Jesucristo tenochca, incluso tirando a tolteca. ¿Por qué? Porque de hecho les voy a dar algunos datos que nos hacen pensar que pues la verdadera cuna de la mexicanidad o la verdadera cuna de todo este pensamiento, pues que de hecho ya hay una pista, ¿no? Que al pensamiento de la náhuatl, a la filosofía y a la religión de la náhuatl se le llama la toltequidad. Entonces, ya de entrada, pues, ¿dónde están los grandes vestigios toltecas? Ustedes me dirán ahí. Bueno, pues esta es la leyenda, o no leyenda. ¿Saben cómo se le llama en antropología? Se le llama mito formativo. Y de hecho, si somos rigurosos, mito formativo también se le llama no nada más a lo que pueda dar origen a las culturas precolombinas o a las culturas, digamos, como esta que nos rodea o como esta que estamos celebrando, sino también se le puede llamar mito formativo incluso a la propia Biblia. La propia Biblia es un mito formativo, porque de hecho pues la Biblia nos cuenta el origen de un pueblo con algunos tintes, digamos, que podríamos decir que son fantásticos, pero que a fin de cuentas terminan siendo pues religiosos, no místicos, podríamos decir que son tintes místicos. Bueno, pues entonces el mito formativo o la leyenda o la historia de Huitzilopochtli trata de que en la cima del cerro de Coatepec, o sea, montaña de la serpiente o cerro de la serpiente, en la cima del cerro de Coatepec vivía Coatlicue, y a los alrededores vivían también los 400 surianos, junto con Coyolxauhqui. Coatlicue, cuyo nombre significa falda de serpientes, era madre de Coyolxauhqui y de los 400 surianos, que eran unos hermanos belicosos, eran todo un pueblo prácticamente, 400 personas, digo, no es moco de pavo tener 400 hijos. Obviamente así funcionan pues lo que llamamos los mitos formativos, que ya lo saben, tienen pues este halo de misticismo. Entonces, pues un día barriendo la cocina, Coatlicue, falda de serpientes, se encuentra con una pelusa que va bajando esa pelusa, porque viene volando en el aire. Y entonces esa pelusa a ella le llama mucho la atención y la toma y se la pone debajo de su falda de serpientes. Pero esa pelusa, que a ella le pareció pues una especie de souvenir venido de no se sabe dónde, pues de repente ya no se la encuentra cuando la quiere sacar, por lo curiosa que era. Ya no, era una pelusa, miren, aquí traigo la pelusa, por cierto. Entonces, esa pelusa ya no está, ya no la tiene ahí. Y de repente escucha una voz que viene de su vientre. Esa voz es lo que era la pelusa.
Y esa pelusa, que probablemente estaba hecha a lo mejor simbólicamente de plumas de Quetzal, le empieza a hablar desde su vientre y le dice que es su hijo, que es el dios Huitzilopochtli, que va a traer equilibrio a lo que en ese momento es el mundo. Pero ya va a nacer poderoso, ya va a nacer entrenado para la guerra, vestido para la guerra y ya con armas. Huitzilopochtli. Entonces se enteran de esto los 400 surianos, los hermanos de Huitzilopochtli. Se enteran de que van a tener un hermano superpoderoso que les va a quitar poder a ellos, valga la redundancia. Y entonces pues hacen que Coyolxauhqui hable con la mamá, hable con Coatlicue, pero pues Coatlicue, digamos que ya tiene este mandato de los dioses superiores y no puede echar para atrás el nacimiento de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli va a nacer ya ataviado para la guerra, con plumas de quetzal y pieles de jaguar y plumas de águila también, y ya maquillado igualmente con un maquillaje ritual para la guerra, y va a nacer armado con el lanzadardos azul turquesa, digamos que un arma poderosa que sería como una especie de onda. Gracias, muchas gracias. Entonces es una especie de onda que es, de hecho, ese es un arma azteca. Los lanzadardos eran unas ondas a las que les daban vueltas, jondeaban, como se dice en los pueblos, jondeaban un dardo que era como un gallito de badminton, pero que era obviamente pues una punta de obsidiana generalmente, y entonces ya cuando lo terminaban de jondear lo lanzaban, y esos dardos pues eran contundentes, muy poderosos, o sea, no eran puras piedras, sino también dardos. Entonces él iba a nacer ya armado con el lanzadardos azul turquesa para venir a partir Mausers, digamos, en términos coloquiales, ¿no? Entonces pues a eso le temían muchísimo los hermanos, porque pues ellos iban a perder el poder que tenían como caciques de la región que les digo, digamos míticamente se le llama el Cerro de Coatepec, el Cerro de la Serpiente o la Montaña de la Serpiente, pero que todavía no se sabía dónde estaba, digamos, encuadrada o dónde estaba ubicada. Entonces, pues suben a la montaña de Coatepec, suben al Cerro de Coatepec, estuvieron hablando con Coyolxauhqui, pero Coyolxauhqui no logró entenderse ni con Coatlicue ni con tampoco Huitzilopochtli, que les digo, estaba pues desde el vientre de Coatlicue pues ya listo para la batalla. Entonces van subiendo la ladera del Cerro de Coatepec, pero en ese momento por fin Coatlicue da a luz a Huitzilopochtli, y entonces Huitzilopochtli, con el lanzadardos azul turquesa y con toda la potencia renovadora que antropológicamente podemos, digamos, atisbar en este relato, la potencia renovadora, porque todos los mesías o digamos dice María Luisa, saludos, muchas gracias. Entonces todos digamos estas figuras mesiánicas, estas figuras esperadas y profetizadas que hay en muchas religiones del mundo, pues vienen dotadas de un enorme poder, y este no es la excepción. Y sobre todo debemos tomar en cuenta que, y esto voy a hacer un paréntesis, ¿por qué los judíos no quieren a Jesucristo? Porque ellos también eran digamos que un pueblo bélico, de cierta manera, no con el mismo poder, digamos, bélico de los romanos, y por eso fueron subyugados. Entonces ellos, cuando decían el Mesías, decían ya la hicimos, porque el Mesías tiene que ser un Mesías de la espada, que nos libere del yugo romano. ¿Y qué creen? Llega alguien que les dice, ahora vamos a ponerle otra mejilla, vamos a amar a nuestros enemigos, y que eso no es un Mesías, yo me voy. Y entonces por eso lo hicieron crucificar por parte de los romanos. Y pues así mismo se esperaba un Mesías, porque tengan en cuenta que los Mesías de cada pueblo, de cada religión, tienen la naturaleza de la forma de gobierno o bien de la forma de religión que tienen los pueblos que esperan a este Mesías. En este caso, recordemos que la religión azteca, la religión tenochca, era una religión teocrática, una religión, digamos, o más bien era un gobierno teocrático, entonces, teocrático bélico.
Entonces era un gobierno que tenía tintes de mucha guerra. Era un gobierno en el que las decisiones las tomaban los sacerdotes, pero las ejecutaban los generales, los soldados. Y obviamente pues también el Tlatoani y obviamente el Consejo de Ancianos. Era de hecho un sistema de gobierno muy complejo. Bueno, entonces este Mesías, este primer Mesías azteca, digamos, que era Huitzilopochtli, pues nace ya listo para la guerra. Y mientras van subiendo los 400 urianos, sus hermanos, a la cima de Coatepec, a la cima del monte de la serpiente, pues él sistemáticamente los va torciendo a todos, los va barriendo a todos con una enorme potencia, con una enorme fuerza y con el uso de lanzadardos azul turquesa. Uno a uno van cayendo, uno a uno van cayendo, van cayendo, van cayendo, y a la que le va peor, digamos, en este sentido, es a Coyolxauhqui, porque le de un golpe también con su poderoso Macuautli. También venía armado con un Macuautli, así se le representa, digamos. El Macuautli, recuerden, es este garrote de madera con puntas de obsidiana incrustadas, que de hecho pues es un arma contundente muy poderosa. Es un arma contundente que nadie ahorita aguanta hasta la fecha nadie aguanta un golpe de Macuautli sin descuajaringarse. Entonces, pues venía armado del Macuautli también, de un Macuautli obviamente potente, sagrado, ritual, y con su Macuautli le da un golpe a su hermana Coyolxauhqui, la hace rodar por las laderas del cerro de Coatepec, y por eso es que queda estampada como la tenemos representada acá en el Templo Mayor. Acá en el Templo Mayor recuerden que hay una piedra circular que representa a Coyolxauhqui desmembrada y caída por una de las laderas del cerro de Coatepec. Entonces, pues les digo, es un mito formativo, porque nos da el origen no nada más de alguien que viene a traer equilibrio al mundo, sino que también, o sea, el equilibrio lo trae, pero con elementos cosmológicos, porque esos 400 hermanos que quedan tirados por las laderas del cerro de Coatepec, los eleva a los cielos y los convierte en las estrellas. Y a esa hermana desmembrada que queda estampada circularmente al pie del cerro de Coatepec, la eleva, la pone en los cielos, y vamos a ver por aquí si encuadramos, y la convierte en la luna. Ahí tenemos a la luna, ahí tenemos a Coyolxauhqui. Ese es el mito formativo del otro gran dios, representante del sol, que asimismo se forma, digamos, esta triada entre estrellas, sol y luna, los cuerpos celestes más definitorios, digamos, y más característicos de todas las culturas del mundo. Los 400 urianos, los 400 hermanos de Huitzilopochtli, son las estrellas. Coyolxauhqui pasa a ser la luna, estampada como su cuerpo desmembrado de forma circular. Bienvenido, Gipco, muchas gracias. Y Huitzilopochtli también toma su lugar en los cielos como el dios sol. Entonces, estos mitos formativos son muy, muy, muy interesantes. Por cierto, fíjense que se habla también de unos presagios que hubo previos a la llegada de los españoles. Pero estos presagios, algunos historiadores recientes, algunos historiadores revisionistas, pues fíjense que nos están diciendo que se les ha... Bienvenido, H, muchas gracias por venir, muchas gracias. Se está diciendo que tienen unos tintes medievalistas. Por lo tanto, ese medievalismo que le imprimieron a la crónica, pues la desvirtúa. Se habla, por ejemplo, de una gran espiga de sangre que salió en los cielos, que obviamente pues muchos relacionan, dicen, es un cometa, ¿no? Se habla también, por ejemplo, de que el lago de Texcoco se pintó de rojo sangre, dicen algunos. Se habla también de gente que empezó a nacer deforme, y se habla también de los lamentos de la Cihualcóatl.
que básicamente pues es lo que ahora conocemos como La Llorona. Recuerden que la Cihualcóatl, sus lamentos que se escuchaban, dicen que por estas calles, por las calles de la Gran Tenochtitlán, decían: ay, mis queridos hijos, ¿dónde los podré ocultar? ¿Qué será de ellos? ¿Qué será de mis hijos? Después, ya en leyendas posteriores que retoman más la tradición de la colonia, de una colonia evidentemente pues españolizada o hispanizada, pues ya hablan de esos mitos, pues a lo mejor romantizados, de una mujer que mató a sus hijos o que estaba enamorada de alguien, y entonces lo convierten en ese grito de "ay, mis hijos", a secas, ¿no? Pero en realidad, pues esos son los mitos formativos. ¿Qué onda, Rafita? Qué milagroso, sí, pero adelante. Miren, aquí me visita el buen Rafa Herrera. Bueno, déjame bajo, güey. ¿Cómo andamos, sí? No, estamos, yo pensé, yo te veía más alto. Sí, lo estoy, ¿no? Ay, cabrón. Sí. No, pero es que la vez, ya ves que la vez que de la foto con Noroña, creo que tienes una, estás así casi de la par. Ay, está más grandote, güey. Sí, está bien grandote, güey. Bueno, pues aquí un saludote de Rafa Herrera. Estamos aquí dando una relatoría de los mitos formativos de los aztecas. ¿Cómo ves esta celebración, Rafita? ¿Cómo ves? Me llama la atención que hay mucho extranjero. Hay mucho turista, mucho extranjero. Ahorita se va a poner bueno el espectáculo. Va a empezar a las 8 de la noche. Van a ser 4, que tengo entendido. O sea, van a ser en intervalos. Y pues vamos a ver qué tal se pone. Pero pues hay mucha gente, está la fiesta. Está bueno, ¿no? A pesar de que está lloviendo. Sí. A pesar de que está lloviendo, pues la verdad sí, pues hay bastante gente, ¿no? Si no, imagínate cuánta gente habría. No, y lo merece, ¿no? Como estaba yo hablando, el desagravio, el quitarnos un poquito del insulto a los pueblos originarios. Esa estigmatización que hemos tenido durante siglos. Fíjate que hay una prima que ella estudió arqueología, historia universal. Y ella me platicaba, incluso voy a tratar de contactarla para que nos explique bien ella, porque ella sabe más de ese tema, ¿no? Pero nos platicaba de que el perdón que solicita el presidente Andrés Manuel López Obrador al rey de España, tiene un significado muy grande. ¿Qué significado es? Precisamente quitarnos ese estigma, quitarnos esa ideología que tiene el mexicano de que el español, el europeo es mejor, cuando realmente pues nosotros somos iguales a final de cuentas. Y aunque a muchos de los españoles les está riendo esto, porque me llama mucho la atención. Sí, españoles o guanabís, que de español no tienen nada, ¿no? No tienen nada. Y me llama mucho la atención que les está doliendo este tema, cuando no debería de ser así. O sea, deberíamos de tratarnos por igualdad, pero pues bueno, así es esto, mi estimado. Muy bien, Rafita, muchas gracias por andar aquí. Ahí andamos en contacto. Gracias a ti, ya estamos en contacto. Órale. Fíjense, adiós. Bien, pues ahí tuvimos al buen Rafa Herrera. Déjenme ver qué me quiere decir aquí mi descendencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Aden? 15 minutos. Bueno, ahorita vamos a ir a comer, pero pues ya lo ven. Como decíamos, esto es el gran desagravio. Aquí viene una persona que a lo mejor nos va a aportar algo. Hermano. Hola, muchas gracias por... Buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Javier Mejía, soy de aquí del municipio de Huixquilucan. Sí. Es una comunidad indígena del año de 1426 a 1430 y 1532. Queremos pues más que nada mostrar que nuestra comunidad, en primer lugar, historia y las tierras de Huixquilucan. A ver si lo puedes mostrar acá a la cámara. A fin que el árbol nos tapa. Pues mire, a ver, aquí. Son códices que nos deja esta heredera, reina Isabel Moctezuma, hija de rey Moctezuma. Ajá. Hijo de Cuauhtémoc, mira. Entonces, pues nosotros venimos francamente aquí al Zócalo para, pues más que nada, testimoniar todo lo que realmente nuestros ancestros, pues nos heredaron. ¿De qué estado, perdón? De Huixquilucan, estado de México. Huixquilucan, perfecto. Nosotros pues tenemos una cultura ancestral milenial. Entonces lo que queremos es que el gobierno, pues más que nada el presidente de la República, voltee a ver a Huixquilucan.
porque prácticamente ahorita lo que el gobierno actual, mira, es el rey Huitzilopochtli, es la pirámide de la tortuga. Órale. Entonces el rey Huitzilopochtli, el colibrí del sur, está enterrado allá. Colibrí zurdo. Ajá, entonces lo que nosotros queremos es que... O sea, sería Huitzilopochtli hombre, sería Seacatltopiltzin. Exacto, ese rey. Ah, miren qué maravilla, pues aquí sin querer nos encontramos. A ver, vamos a Más encuadrarle que bien. Se está mojando, Sí. la verdad no A ver, quisiera... sí, o para abajo, mira, para abajo. Okay. No, al revés. Okay. Al revés, ándale, así. Okay. Así y en alto ya. Okay. Miren, pues qué maravilla. Nosotros teníamos nada más la parte, digamos, de ese como que ascenso ritual de Seacatltopiltzin, pero ahí nos están mostrando que está, pues, dicen tener sus restos en Huixquilucan. Entonces miren qué maravilla para complementar precisamente, ni mandado a hacer, porque en postproducción uno le pone imágenes, pero sin embargo, pues aquí estamos viendo los códices que nos retratan, por ejemplo, esa imagen icónica, ¿no? Del águila en el islote. Entonces, pues qué bárbaro, qué testimonio tan bonito, tan invaluable. Es que, por ejemplo, el gobierno federal de Andrés Manuel, pues voltea a ver a Huixquilucan. Nosotros, su campaña electoral, pues nosotros lo apoyamos con la finalidad de que se reconozca nuestro territorio. El actual presidente municipal, pues lo que está haciendo es despojar, tratar de que nuestra identidad, nuestra cultura se pierda. Pero pues nosotros nunca vamos a perder esa tradición, y mucho menos nos vamos a perder, porque nosotros somos herederos de la reina Isabel Moctezuma, hija del rey Moctezuma. ¿Sí? Entonces, del último Moctezuma, de Moctezuma Xocoyotzin. Exacto, entonces pues eso, así que venimos a, más que nada, a testimoniar. Queremos que el gobierno pues voltee a ver Huixquilucan, que prácticamente, como lo has visto aquí, pues allá nacen todos los arroyos del agua, y principal, que todo el agua viene para la Ciudad de México. Entonces, sí, todo el agua que alimentaba de hecho el lago. Exacto. Entonces el problema es aquí que si se sigue devastando, urbanizando ahorita el gobierno que tenemos ahí, como el gobierno del panista, que es PAN, entonces pues él prácticamente nos está despojando, nos está acabando con nuestras tierras, con nuestra cultura, con nuestros usos y costumbres. Entonces, pues la verdad para nosotros pues está mal. Entonces, si nosotros no defendemos el Estado de Derecho que nos corresponde, y también no defendemos el derecho de la comunidad indígena, ¿cuál es el derecho? Pues el derecho es tierra y libertad. La comunidad es tierra y libertad indígena. Y preservar la identidad. Exacto. Nosotros no somos partidistas. Muy bien, pues perfecto. Muchísimas gracias. Pues esto ya se está difundiendo, y pues esperemos que tengan yo creo que pues no hay mejor momento, digamos, para que como pueblos originarios nos acerquemos al gobierno, ¿no? Claro. Antes nos hubieran echado agua caliente desde arriba de Palacio. Ahora creo que esa época ya terminó. Claro, entonces por eso venimos más que nada queremos manifestarnos, pero yo creo que ahorita no nos van a dar la oportunidad de manifestarnos, será en otra ocasión, el cual yo le pido a Huixquilucan y a sus comunidades. Perfecto, muchísimas gracias entonces. Mi nombre es Javier Mejía González, de Zacamulpa. Muy bien. En lugar de zacatón, el zacatón se utiliza la raíz para hacer la escobeta que es un utensilio para lavar los trastes. Perfecto, muchísimas gracias. Pues estás en el canal Al Aire con Miguel Martín. Pues muchas gracias, te agradezco. Yo te vi hace rato que estabas comentando algo del rey Huitzilopochtli, entonces digo, pues aquí yo traigo Perfecto, todo. pues ni mandado a hacer, muchas gracias. Te agradezco la atención, amigo. A ti, hasta luego. Gracias. Suerte. Pues ya ven, como dice la de Pedro Navaja, la vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida. Déjenme limpiar un poquito aquí con el peluchín la cámara. Y pues aquí seguimos, ¿no? Estamos, a lo mejor no nos cae realmente el momento del encendido de la iluminación, pero pues creo que es valioso, sobre todo, pues que estemos relatando estas cosas, que sea memoria que no se pierda, y que aparte pues tengamos otra visión, ¿no? Porque pues sí, sería muy fácil hacer el recorrido y decir, ay, la gente, ¿qué es lo que piensa? Recoger impresiones. Pues sí, eso es muy bonito y muy válido, pero la verdad es que les estaba guardando todos estos relatos, toda esta información, para darla aquí, porque pues imagínense, 500 años de la resistencia de Tenochtitlán, parado aquí en Tenochtitlán, entre una celebración, entre un marco pues esplendoroso, pletórico. Como lo dijo ahorita Rafa Herrera, no importa la lluvia. Lo más importante es recuperar esta parte que no es
digamos, la identidad chauvinista que nos vendió Televisa, la identidad estúpida, francamente, que nos quiso meter, por ejemplo, en algún momento aquí Frena. Recuerden que aquí estaba Frena y que ponía nada más puras, no sé de la leyenda de ningún nopal que no se halló, viejón. Con eso te digo todo. El único nopal cuya leyenda conozco al dedillo soy yo, pero tendré que informarme al respecto. Ya te quedé mal, pero me la voy a sacar. Entonces, pues les decía, esa identidad nacional que excluía todo esto, la identidad nacional que nos vendieron en Televisa, que nos vendió Luis de Llano, que nos vendió el propio Alarraqui, que nos vendieron con los 15 de septiembre, con las visitas del Papa, con las... ay, Gloria, hasta me mandas un saludo en náhuatl y yo lo único que sé es purépecha. Sería Narerandiski, Gloria, Narerandiski, Dios me llama. Sería hola y muchas gracias, Gloria. Pero necesito también aprender náhuatl. Les digo, todo esto que sé, pues lo he ido estudiando, sí, pero creo que siempre nos falta mucho. Y bueno, les decía entonces, si observan esa identidad nacional que nos vendían con el huapango de Moncayo de fondo, con los charros y chinas poblanas, pues como ya lo han dicho muchos historiadores, pues es una falsa mexicanidad. A lo mejor sí tenemos una mexicanidad sincrética fusionada, a lo mejor sí tenemos una mexicanidad hecha a base de símbolos que se han ido conjuntando a lo largo del tiempo, pero la realidad es que muchas veces esta otra gama de símbolos que tiene que ver ya con los mitos formativos de una cultura que quisieron aplastar, pues no nos la enseñan porque no la saben. O sea, ¿qué productor de Televisa va a saber de dónde viene Quetzalcóatl o de dónde viene Huitzilopochtli? No, sería irrisorio, es gente a la que nada más le gusta el dinero. Por eso es que nos vendían una mexicanidad basada en la pura bandera nacional, ondeando con la canción de México Let's Go de Garibaldi y ya. Entonces, es por eso el momento, como les decía, del gran desagravio. Es el momento de borrar y de resarcir el daño y los insultos que históricamente se han hecho a través de la historia, no solo a través del devenir de la historia, sino a través de cómo se cuenta la historia. Y la historia se ha contado de tal forma que agravia, que ofende, que sobaja a los pueblos originarios. Y no digamos que los pueblos originarios son algo aparte. Los pueblos, a mí también me gusta el huapango de Moncayo. No son las obras en sí la falsa mexicanidad. La falsa mexicanidad es el uso faccioso de ciertos símbolos, dentro de esos símbolos el huapango de Moncayo, para hacernos creer que México empieza y termina donde dice Televisa. Por eso es que México no reconoce tanto el legado de los pueblos originarios, porque nunca nos lo quisieron enseñar bien. Es más, evitaron enseñárnoslo y evitaron difundirlo en los grandes medios. Y a lo mejor nada más funcionaba pues de manera no sé, anecdótica en la escuela, en la parte académica. Pero interesante lo que platicas, dice Martín Chabrón. Muchas gracias, dice saludos de Querétaro. Gracias, Martín, muchas gracias. Entonces, pues, si no sabe la gente, no aprecia, no lo siente de una manera, no solo en cuanto a sentimientos, sino también en cuanto a las implicaciones cosmogónicas y simbólicas. Si la gente no entiende esto, pues obviamente nunca nos lo va a contar. Obviamente vamos a ser una cultura huérfana, que lo estábamos siendo, pero que pues digamos, otro tratamiento del discurso histórico, no sé si ya van a aprender las iluminaciones, creo que todavía no. Otro tratamiento ya las prendieron. Y se arma la algarabía. Pues ahí tenemos a la hermanita de Huitzilopochtli, del colibrí zurdo, y a Seacatltopiltzin, Quetzalcóatl. Los tengo aquí de fondo. Contemplen ahora sí la iluminación conmigo. Cuando Luismi les cante Así se siente México, no piensen nada más en la bandera ondeando, que es algo muy válido.
Piensen en Huitzilopochtli, en Coatlicue, Coyolxauhqui, en Tezcatlipoca, en el Templo Mayor. Este es nuestro legado, este es nuestra sangre corriendo a través de bellos símbolos. La Piedra del Sol. Y mientras preservemos nuestra identidad, nuestra memoria histórica, pero sobre todo lo hagamos con un enfoque de desagravio, de borrar los insultos, de sanar las heridas, de limpiar la sangre, de estrechar las manos, entonces estaremos construyendo una nueva historia de México. México, en el ombligo del mundo, en el ombligo, perdón, de la luna. México, en el ombligo de la luna. Ese es el significado de México. Porque la luna, o más bien no solo la luna como cuerpo celeste, sino el cuerpo humano como eje rector del universo, da nombre a muchas cosas. Estamos en el ombligo de la náhuac. Estamos en el centro neurálgico de la Gran Tenochtitlán. Y bueno, pues me voy despidiendo con esta panorámica. Espero que les haya gustado este en vivo. No les anuncié nada porque les dije, teníamos que venir a cotizar unos lentes. Hola, Obseriano, gracias. Teníamos que venir a cotizar unos lentes y luego fuimos con mi hijo a la Friki Plaza y ahorita vamos a ir a cenar. Hoy me toca jugar en la noche, espero que la lluvia nos respete, pero traía mucho en el buche. Y como dice el presidente que mi pecho no es bodega, ni el suyo ni el mío, pues entonces a veces hay cosas que se tienen que contar en el lugar indicado, en el momento indicado y con la gente indicada, que son ustedes. Y por eso quise hacer este en vivo lleno de reminiscencias, lleno de cosmogonía, lleno de anáhuac, lleno de conciencia espiritual, lleno de este sentido de trascendencia y lleno de mexicanidad. Eso es lo que quise transmitirles hoy. Espero que les haya gustado, que puedan compartir este en vivo, porque pretendo que sea parte de mi legado, pretendo que sea un documento que perdure y que trascienda, porque igual y en algunos años, en algunos momentos, se podrá decir que vine al corazón de la náhuac, al ombligo de la náhuac, al corazón de la mexicanidad, a contarles las historias de los dioses que sostienen nuestro legado espiritual, a contarles la historia de un país, o un poquito de la historia de un país que por fin tiene autonomía, democracia, y que tiene que pugnar siempre por la humanidad, por el humanismo, por la empatía, y seguir el ejemplo de muchos héroes que vienen detrás de nosotros, que nos han precedido. Y no me refiero nada más a los que nos dieron patria y libertad, sino también a los que nos dieron identidad. Y ellos están representados aquí y se les está haciendo el gran desagravio. Esto es el gran desagravio que promueve el gobierno en estos 500 años de la resistencia de México Tenochtitlán.
Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el en vivo. Muchísimas gracias por seguir apoyando al canal. No dejen de hacerlo. No dejen de seguir apoyándome, simplemente viendo los videos, compartiéndolos. Y aquí está parte de mi legado como periodista y como lingüista. Venir a contarles, venir a conectarme con ustedes desde el ombligo de la Gran Tenochtitlán para transmitirles mi pasión por la filosofía, la cosmogonía y el legado de la náhuatl. Muchísimas gracias. Entonces, nos despedimos. Gracias a todos. Gracias a Lidia. Muchísimas gracias a Ceci, a Abseriano. ¿Quién anduvo por aquí también? Déjenme ver. Lupe Moreno Gómez. Muchísimas gracias. Gracias Lupe, muchísimas gracias. Sí, ponlos a escuchar y comparte, por favor. José Jorge Romero, saludos hasta allá, hasta California. También estuvo Abseriano, Ana I, o Ana L, sí es Ana I. También H, gracias amiguito H. También anduvo por aquí. Anduvo por aquí Marco, no me acuerdo qué Marco, pero uno de los Marco, Martín Chavero. Pues sí. Gracias entonces a todos. Gracias a Alex Ross también, por cierto, por el superchat. Gracias a Ceci por el superchat. Nos despedimos, vámonos a seguir disfrutando de esta enorme fiesta del desagravio y la recuperación de la cosmogonía de la náhuatl, no en la Ciudad de México, en la Gran Tenochtitlán, la grande y resistente Tenochtitlán. Muchísimas gracias a todos y excelente fin de semana, nos encontramos a lo mejor el domingo. Gracias, Jorge Luna, muchísimas gracias. Vamos a dar una última panorámica, nada más, para que no se me queden con las ganas. Ahí vamos, ahí vamos. Y ahí está la gran serpiente emplumada, Seacatl Topiltzin. Y ahí está la representación del Templo Mayor. Otro paneo, porque nos está cayendo la lluvia, por cierto, bastante, pero lo vale, lo vale. Se tenía que hacer y se hizo. Juan Navarro, sí, gracias, muchísimas gracias a todos. Corto transmisión, nos encontraremos en otro en vivo, en otra transmisión de nuestro canal Al Aire con Miguel Martín. Muchas gracias, Gloria, muchísimas gracias. Gracias, George, pues espero que lo puedas vivir a través de, que lo hayas vivido, aunque sea de lejitos y un poquito, a través de este humilde en vivo. Muchísimas gracias, Margo, gracias por tu apoyo. Corto transmisión, feliz fin de semana, cuídense mucho.